constitucional, ¿no? Que limpia a Keiko Fujimori. De cierta manera tiene un estrecho vínculo con un político que ha sido acusado también con lavado de activos. Wilson Omar Verástegui nos dice, ¿no?, que un buen magistrado debe tener un valor y coraje para enfrentar, ¿no?, las organizaciones criminales, entre otras cosas. Y dijo que yo los tengo. Wilson Omar Verástegui es un abogado digo, en el año 2022 trabajó 12 años, ¿no? Fue un aspirante, ¿no? Que trabajó 12 años consecutivos de juez, ¿no? Fiscal, ¿no? En Trujillo. Wilson Omar también es un abogado de 45 años que es natural de Libertad, ¿no? Trabajó también, ¿no?, 3 años de la tercera fiscalía en Trujillo, ¿no? En el año 2016, el candidato presidencial César Acuña publicó una foto, ¿no?, donde de cierta manera se mostraba en la foto, ¿no?, que tenía un estrecho vínculo con el juez, ¿no?, y su hermano, ¿no?, de cierta manera que tenía un vínculo. También, ¿no?, que en su entrevista, ¿no?, que fue de Wilson Omar Verástegui Galvez, los magistrados que realizaron la entrevista lo preguntaron si tenía unos antecedentes. Wilson Omar respondió, ¿no?, que no tenía, solo tenía una anotación y que ya había sido rehabilitado. Este, este pequeño caso supuestamente para Wilson era nada más que, ¿no?, ya que acta policial decía, ¿no?, que fue intervenido, ¿no?, de manejar en estado de ebriedad y también, ¿no?, que pasarse en luz roja, ¿no?, el semáforo, y que también tuvo un pequeño choque, ¿no?, que serían las consecuencias del alcohol, que tenía un 0,67 gramos de alcohol en la sangre. Wilson Omar tiene el poder, ¿no?, de hacer respetar, ¿no?, estos pasos que serían, ¿no?, hacer respetar los foros judiciales, ¿no?, ya que dice en el artículo 139 de la Constitución, la Constitución 139 nos dice que nadie puede intervenir o influir de cierta manera los casos que están siendo manejados por el Poder Judicial. Los casos de Keiko Fujimori que han sido limpiados por el fallo de la TC fueron, ¿no?, dos casos muy importantes, que serían el lavado de activos y organización criminal, ¿no?, que estos casos están siendo manejados por un juez Quintana que era Víctor Zúñiga, que este renunció para viajar a su país, que era Arequipa, ¿no?, y de cierta manera lo limpiaron esos dos casos de Keiko Fujimori. Y de cierta manera, tres acusados por lavado de activos se pronunciaron que usarán, ¿no?, este fallo de la TC para limpiar, ¿no?, sus casos de lavado de activos. Ahora le paso el micrófono Gracias, Kleiber. Con todos los que me están viendo, yo les voy a hablar de la siguiente noticia. La noticia del tropa de asalto. Ya, esa tropa de asalto había sido, la fiscalía lo desarticuló, la tropa de asalto. Era una organización criminal que operaban desde el departamento de San Martín y integraban generalmente de 12 policías y 13 civiles. Y lo que hacían era, se hacían pasar por operativos policiales para asaltar a los que transportaban droga, ¿no? Lo han detenido y lo han incautado 428 kilos de pasta básica, y eso lo vendían en el mercado negro. Después también han hecho asesinatos de dos policías, también lo han asesinado. Después han hecho emboscadas y así lo mencionan los testigos, ¿no? Ahora empezamos con los autores que nos citan. Yo les voy a hablar de uno de los actores, que es José María Arguedas, ¿no?, un escritor peruano, ¿no? Nos habla básicamente de su biografía, de la vida de Perú, ¿no? José María Arguedas nació el 18 de enero del año 1911. Sus padres fueron mestizos, ¿no?, ya que su papá era un abogado y su mamá un hablante del quechua. José María Arguedas perdió a su mamá a una temprana edad, ¿no?, donde tuvo que vivir en los
caminos y aprender, ¿no?, el idioma del quechua y también experimentar, ¿no?, la discriminación racial, ¿no? A los 14 años se fue a estudiar, ¿no?, a Lima, donde ahora les destaca, ¿no?, la educación y carrera de 1929 a 1940, ¿no? Como José María Arguedas estudió, ¿no?, la literatura y de cierta manera el derecho, ¿no? Esto lo que le permitió fue, ¿no?, que se llama desenvolverse, ¿no?, de cierta manera. Trabajó también, ¿no?, de antropología, ¿no?, en el Museo de Lima, que era la antropología. Y después también investigó, ¿no?, a los pueblos indígenas y viajó por el Perú, donde estos viajes inspiró en todas sus obras, ¿no? Los que tenemos las obras literarias que se llaman, ¿no?, El agua, El Yaguar Fiesta, Los ríos profundos, que es casi una similitud, ¿no?, de José María Villa, su biografía, casi, pero luego también tenemos el sol de abajo y de arriba, ¿no? Y ahora pasamos con el muerte negado de José María Villa, que ha sido en 1969, ¿no? En el 28 de noviembre de 1969, José María Arguedas básicamente se ha suicidado, ¿no?, por motivos de la pérdida de las costumbres indígenas, ¿no?, ya que había los cambios sociales, ¿no?, en ese tiempo. Ahora les voy a mencionar dos de sus citas de los ríos profundos, que los he considerado, ¿no? Que dice: tenía en las manos su reloj de oro de 3 carros, nunca la había vendido, era un recuerdo de su padre. ¿Qué nos quiere decir, no? ¿Por qué yo le considero como una cita, no? Porque cuando alguien nos da, o cuando alguien nos da algo, tenemos un afecto a esta persona y lo conservamos de recuerdo y no lo podemos desechar así de fácil. Otra de sus citas sería, ¿no?, acariciabas tu reloj, lo hacía brillar al sol y esa luz la fortalecía, ¿no? De cierta manera, cuando tenemos un aprecio a una cosa que nos ha regalado, siempre cuando tocamos recordamos esos momentos y de cierta manera esos momentos felices nos fortalecen nuestras emociones. Ahora le paso un comentario. Ya ahora les voy a hablar de mi autor que he escogido para la lectura. Mi autor es Henry Thomas Hamlin. Ya ese personaje fue un escritor, filósofo inglés. A mí yo escogí ese libro ese autor porque sus libros tienen mucha importancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de sus obras es El poder del pensamiento. Es lo que he escogido para poder buscar las citas muy interesantes. Y sus obras son también la vida interior, o sea, habla del alma, ¿no? Después también tiene otra obra que se llama Dentro de ti está el poder. Es una de sus obras también. Después tiene la obra El nuevo camino hacia la plenitud. Esas serían sus obras más importantes, resaltantes del autor Hamlin. Y sus citas más importantes que he considerado son: uno, el hombre se convierte en lo que piensa. O sea, significa que nuestra mente moldea nuestro destino, ¿no?, del futuro, lo que vamos a hacerlo, ¿no? Después otra cita que he considerado es: dentro de ti está el poder para hacer todas las cosas. Eso también es dirigida a la mente, a la personalidad que tenemos, ¿no? Ahora pasamos con los cuentos. Ahora pasamos, como ya dijo mi Te compañero, he con visto los entrar cuentos. al baño Uno de de los cuentos que profesores. hemos considerado sería El zorro y el cuy. Porque un día, empezamos para ver, ¿ya? Un día el cuy vio que el zorro se acercaba de tan lejos, ¿no?, que el cuy se dio cuenta de que ya no podía escapar, que nada más le quedaba que inventar algo para que se pudiera salvar. Lo que hizo el cuy fue, ¿no?, excavar más la tierra que estaba haciendo, ¿no?, ya que de la tierra iba a sacar una papa, ¿no?, de cierta manera. Una vez que el zorro llegó, le preguntó al cuy, ¿no?, ¿qué estás haciendo? Y el cuy respondió, ¿no?, estoy haciendo un hoyo para esconderme de la lluvia de fuego. El zorro le pregunta, ¿no?, ¿qué lluvia de fuego? ¿No? Y el cuy le responde, ¿no?, que no te han contado que el sol se ha dormido y se le han escapado unos
tierra, que dentro de 5 minutos va a llover una lluvia de fuego. Y el cuy le pide de favor, ¿no? Que lo tape, ¿no? Con la tierra, ¿no? Para que se pueda salvar, ¿no? De la lluvia de fuego. Entonces el zorro le pide de favor que le regale su hoyo, ¿no? Para que se pueda salvar, ¿no? Entonces el cuy aceptó, ¿no? Pero con una condición, que ya no lo persiguieran nunca más. Y el zorro aceptó, ¿no? Y el cuy lo enterró, ¿no? Con la tierra debajo debajo del hoyo, ¿no? De cierta manera. Y lo tapó, ¿no? Y se fue riéndose y mordiendo una papa. Pasaron una hora, ¿no? Y el zorro salió del hoyo. Vio que no había llovido, la lluvia del fuego. Estaba tan enojado que quería perseguir al cuy. Pero el cuy ya estaba muy lejos, tan lejos que ya el zorro estaba más desorientado. A ver, pásame por favor. Ya, ahora les voy a contar el cuento que he escogido yo. Titula El sueño del pongo. Dice que Pongo era un sirviente de un patrón muy burlón, muy, ¿cómo se dice?, maltratador. Un día dice que el Pongo estaba en el patio junto con los demás sirvientes. Y el patrón le dijo al Pongo que se ponga de 4 patas como perro. Después le dijo que se caminara con sus 4 patas, después que se echara como perro de costado. Así los sirvientes al ver lo que lo hacía se reían y se burlaban. Y dice que un día el Pongo se soñó, dice, estando que los dos se habían fallecido, se han muerto, y en el cielo al ángel, dice que el ángel le dijo al Pongo, el ángel le dijo que echara de la copa de miel al Pongo la miel, ¿no? Para que se bañara el cuerpo entero. Ya, y, ya me vas a invitar, y mano, al ¿no? patrón, al malo, le dijo que se bañara con excremento, ¿no? El ángel lo echó y lo hizo eso. Y al final, ¿qué es lo que tenía que hacer? El patrón tenía que lamerlo la miel del Pongo. Y el Pongo al patrón. O al revés, ¿no? Al revés era. Entonces, así será para siempre, así le dijo. Y eso es lo que lo contó en la mesa cuando estaban con todos reunidos. Le contó así al patrón.